el título el título de la presentación y con una advertencia que me dice que estamos siendo grabados, así que tengan cuidado con lo que digan. Great. Regálenme un sí, por favor. ¿Están viendo la pantalla sin problemas? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Gracias. María José, ¿no? Parece que fuiste tú. Muchas gracias. Bueno, el título ya lo conocen, oportunidades y amenazas de la industria deportiva después de la pandemia. Vamos a avanzar. ¿Qué quiero que conversemos hoy día? Más que tener una agenda estructurada, quiero que conversemos cómo ha afectado la pandemia la práctica del deporte. Voy a bajar aquí un poquito. Denme un segundo. Minimicé las cámaras. ¿Cómo ha afectado la pandemia la práctica del deporte? Las nuevas tendencias que los consumidores creo que van a estar adoptando en los próximos años respecto a esta industria. Y finalmente, ¿qué oportunidades creo yo que vamos a tener en esta industria que es muy cambiante, avanza muy rápido, se adapta muy rápido a la tecnología? Entonces, primero, un poco de contexto, ¿cierto? En solo 2 años la existencia del mundo cambió. Realmente yo pertenezco a una generación que le ha tocado poco cambio, que ha sido bien estable en términos de revoluciones sociales. Yo he tenido la fortuna, creo, de haber vivido en un ambiente de bastante tranquilidad, pero de repente llega COVID y nos cambia absolutamente todo. Nos vemos obligados a mantenernos en las casas, a mantenernos mucho más tiempo, creo yo, del que teníamos pensado inicialmente. Y eso nos enfrenta y nos pone en jaque con todos los modelos y las formas de vida que teníamos hasta ese momento. ¿Qué hace eso? Que efectivamente algunas tendencias se hayan acelerado a una velocidad abismante. Nosotros en ADIA teníamos proyecciones de ventas en los canales digitales que los teníamos para 5 años y de repente en un año esas proyecciones ya se habían vuelto, habían aumentado y esas proyecciones ya se habían vuelto sobrepasadas. Podría ser una oportunidad que no se va a volver a repetir muy pronto. Podría ser, sabemos que probablemente con el tema de COVID nos queda un rato más todavía para estar viviendo, pero una oportunidad tan radical de repensar nuestra manera de vivir, probablemente sea una oportunidad que no la vamos a volver a ver en un futuro próximo. Y creemos que hay que tratar de aprovecharla, hay que tratar de entender cómo podemos sacar ventaja de esta oportunidad. No sé si habrán escuchado del concepto VUCA, que es un concepto que yo no lo conocía antes de la pandemia, pero que ahora lo escucho muchísimo a cada rato, que tiene que ver con vivir en un ambiente de constante cambio. Las siglas son las siglas en inglés, tienen que ver con volatilidad, con un ambiente de incertidumbre, uncertainty, muy complejo y con probablemente mucha ambigüedad. Así, pensamos en la definición de VUCA y pensamos en lo que hemos vivido en los últimos 2 años, probablemente nos hace mucho sentido. Y esto no creo que se vaya a pasar en el futuro muy cercano. Probablemente vamos a estar viviendo en un ambiente VUCA de mucho cambio un rato más. No solo porque el COVID, no solo por eso, sino que porque además estamos viendo una sociedad que está cambiando muy rápidamente en muchos aspectos. Tenemos ejemplos de revoluciones sociales en muchos países de Latinoamérica. Fuimos testigos de cómo en el Capitolio, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo una revuelta social. Entonces, hay gente que se está manifestando. Vamos a tener crisis económica en muchos países. La recuperación del COVID probablemente nos va a demorar bastante tiempo. Y en un contexto de tanto cambio y tanta incertidumbre, el nuevo como superpoder que se supone podría aparecer entre los seres humanos es poder adaptarse a este cambio. Y existen ahí 2 conceptos que si bien suenan muy parecidos, no son exactamente lo mismo, que es el tema de tener personas y organizaciones más resilientes, más
más que enfocado a la eficiencia, que eran las organizaciones que tal vez conocíamos en una época donde todo era más estable, más orientados hoy en día a la resiliencia. Y la resiliencia, si uno lo busca en el diccionario, yo lo busqué para tener la definición exacta, dice que es la capacidad de adaptación, lo voy a leer textual, de un ser vivo, en este caso también puede ser una empresa, de adaptación de un agente perturbador o un estado de situación adversa. Entonces, bueno, hace bastante match con lo que estamos viviendo. Nosotros necesitamos ser organizaciones y personas resilientes hoy en día para aguantar, y básicamente ese verbo me gusta mucho, para aguantar todos los cambios, el tener que estar encerrados en cuarentena, el haber tenido que aprender a vivir muchos de nosotros con toque de queda. Tenemos que ser resilientes, perdón. Sin embargo, también está otro concepto, y que es el que nombro ahí, entre comillas, se llama antifrágil, que es un concepto que ha empezado a cobrar bastante fuerza, que si bien puede parecer similar a resiliencia, tiene una pequeña diferencia que podría marcar lo que va a significar el adaptarse a los cambios que vienen. Y ese concepto de antifragilidad es el que me da como el pase de gol perfecto para empezar a hablar de la industria deportiva. Porque antifragilidad tiene que ver, y esto lo escribió un investigador, que su nombre es Nassim Taleb, que es un investigador libanés financiero. Él escribió un libro que se llama Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, lo pueden buscar en internet, hay mucha literatura acerca de este libro, y él lo que trata de explicar en su concepto de antifragilidad, que lo ha aplicado a distintas áreas del mundo, de la economía, etcétera, etcétera, es que el ser humano que tenga la capacidad de adoptar este concepto de antifragilidad será un ser humano que, además de poder resistir bien el caos, el cambio, el movimiento constante en el cual estamos enfrentados hoy y vamos a seguir enfrentados un tiempo más, el ser humano que es capaz de sacarle el máximo provecho a antifragilidad también puede sacar un beneficio del caos. Son aquellas estructuras que no solo se adaptan con el concepto de resiliencia, sino que además se mejoran. Y eso viene muy ligado al tema del deporte, porque mientras más balanceado estás física y emocionalmente en términos de deporte, más preparado vas a estar probablemente para enfrentar los tiempos que vienen, el cambio constante, etcétera, etcétera. Entonces, los beneficios que te da el deporte en las emociones y en la salud van a ser la base probablemente de la pirámide, o la base tuya del día a día, para poder enfrentarte mejor a este cambio que, como les decía, no creo que vaya a pasar demasiado rápido. Ahora esa frase de el cambio es la constante probablemente va a tener otro matiz ahora que ya somos personas post-COVID. Tengo ahí en el chat, pero no sé si en el chat son preguntas para mí. Voy a estar mirando. No, parece que no hay dudas por ahí, pero si necesitan algo, me preguntan. Sí, la sesión está siendo grabada, así que parece que por ahí estaban las dudas. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Después de aquí hablamos que existe un contexto en general, donde, para hacer un resumen, existen algunas tendencias nuevas que nos hablan de organizaciones más resilientes, más que enfocados a la eficiencia, donde además renace o cobra más valor este concepto de antifragilidad, donde los seres humanos vamos a poder sacar beneficio incluso de esta crisis, y convertirnos en mejores personas y encontrar una oportunidad en la crisis. Es ahí donde el deporte va a cobrar un factor clave en el balance emocional. Yo me imagino que muchos de los que ustedes están conectados hoy en día, y como muchas personas alrededor del mundo que jamás probablemente se habían acercado al deporte, en la época cuando estábamos en plena pandemia, con toques de queda y con restricciones de movilidad en todo el mundo, donde no podíamos salir de nuestras casas, el deporte fue una de las principales vías de escape de muchos de nosotros. No podía salir de su casa,
no podías caminar, sin importar si vivías en un espacio pequeño o tenías un patio enorme para poder hacer deporte, la gente se las arregló como sea para mantenerse saludable emocionalmente y físicamente. La cantidad de personas que empezó a hacer deporte aumentó, contrario a lo que uno pensaría en esos momentos. Los mats de yoga, por darles un ejemplo, estas colchonetas se acababan apenas pisaban suelo chileno. Todo el mundo necesitaba algún como equipamiento para empezar a hacer deporte. Entonces, efectivamente, la gente encontró una conexión muy fuerte con el deporte que les permitía estar emocionalmente estable para afrontar lo que estaba viviendo. Y eso fue extraordinario para la industria deportiva y sinceramente esperamos que ese nuevo acercamiento a la gente con el deporte esté aquí para quedarse. No es fácil, no es fácil sobre todo en una sociedad como la chilena. Vamos a hablar un poquito más adelante en la presentación de qué tan deportistas somos los chilenos. Nuevas tendencias del consumidor. ¿Qué va a ser nuestro consumidor después de la pandemia? Y nos hemos preguntado bastante en la industria deportiva acerca de eso. Va a ser un consumidor totalmente distinto que ya no se va a acercar a los deportes que existían antes para empezar a hacer nuevos deportes, un poco de eso sí, pero los deportes probablemente tradicionales no van a perder la fuerza que tenían. Estuve tratando de explorar y tratando de definir cuál creo yo que van a ser estos nuevos consumidores donde la industria deportiva debería ver la mayor oportunidades para replantearse como industria y para poner sus esfuerzos en ese consumidor. Hace poquito hemos visto que no solo en las playas están practicando en las plazas nuevos deportes, sino que también han sido incorporados como deportes olímpicos, deportes que hasta hace muy poco nosotros tal vez no los teníamos en nuestro radar. Y eso solo beneficia al ser humano. Mientras mayor cantidad de deportes haga el hombre y más confortable se siente con el deporte que eligió, todos ganamos. La sociedad gana la persona en términos de paz mental, sin hablar con los beneficios físicos y emocionales que produce hacer deporte, las endorfinas que se generan. Efectivamente, tengo la fortuna de trabajar en una empresa deportiva donde al final el fin último de una empresa deportiva es mejorar la vida de las personas. De hecho, el core belief de Adidas particularmente es a través del deporte tenemos el poder de mejorar la vida de las personas. Cuando una persona adopta el deporte en su vida, no solo para hacerlo de manera competitiva, sino que simplemente para sentirse mejor, y cuando nuestros niños también empiezan a hacer deporte, que también tenemos una oportunidad tremenda ahí como país, con la tasa de obesidad que existen hoy en día en Chile, todos nos beneficiamos. Entonces, ¿qué está buscando este nuevo deportista? Probablemente un sentido de pertenencia, donde se linkee mejor con el deporte, y aunque no sea el deporte tradicional que estaban acostumbrados a ver, eh, un propósito, que este deporte también vaya más allá y el usar la ropa deportiva vaya más allá de solo hacer deporte, sino que también haya un tema ligado a la sustentabilidad. Vamos a hablar un poquito también de eso porque creo que va a ser clave en el deporte. Y después simplicidad. Hay muchos deportistas hoy en día que ya no necesitan demasiados equipamientos. Los gimnasios se van a tener que repensar. No necesitas demasiada maquinaria. Hoy en día tú con tu persona y si quieres con una toalla, ni siquiera con una colchoneta, te puedes dedicar a hacer el deporte que necesites y mantenerte saludable y en forma. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer el impacto de los deportes masivos? No lo creo. Tuve la fortuna de ir a ver el partido de Chile con Venezuela hace poquito en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y el furor que siguen generando los deportes masivos como el fútbol en Chile es innegable, es innegable. Pasen 2 años o 200, yo creo que los jugadores de fútbol van a seguir manteniéndose siempre leales a ese deporte. Es impresionante la pasión que genera el deporte, no solo para el futbolista, sino que también para quienes eh, presencian ese deporte y lo siguen como fans. Así que van a desaparecer los deportes masivos o van a disminuir su
sus fans o son los que lo siguen, pues no creo. Pero sí van a aparecer los deportes individuales con mucha más fuerza. Lo que les contaba recién, ya no se necesitan grandes espacios deportivos para practicar deporte, y la gente lo aprendió muy fuertemente con la pandemia. Y eso yo creo que es una tendencia que llegó para quedarse. Ahora, tendencias nuevas existen de todas maneras. Estoy fascinada con esta mezcla entre deporte físico y digital que se está adoptando hoy en día, un poco como las películas futuristas que veíamos en algún momento hace un par de años. Estas plataformas, la que ustedes están viendo en la fotografía, ahí se llama Mirror, espejo, pero hay por lo menos 6 versiones que trabajan con este tipo de plataformas hoy en día, donde lo digital cobra toda la expresión de su potencia, donde esta persona que ustedes están viendo ahí ve su reflejado en este espejo, y el entrenador en el mismo espejo, por lo tanto al mismo tiempo puede ir sincronizando el deporte que está haciendo. Esta es una plataforma bien popular, probablemente la que hoy tiene más adeptos, no, se ha ido mejorando bastante. Hay otras plataformas que ahora tienen otras como accesorios dentro de este espejo. Tú puedes sacar las mancuernas para que esto se transforme en un lugar donde tú puedes hacer pesas, viene con accesorios, esto está, y por supuesto dentro del espejo y conectado a tu celular. Tú puedes ir pinchando los entrenamientos que necesitas, que están adaptados a tu medida, con el entrenador que tú quieres, incluso puedes acceder a clases en vivo. Entonces hoy en día, con este tipo de plataformas, el deporte se acerca muchísimo a la gente. Ya no necesitas salir de tu casa para tener realmente la mejor clase deportiva que podrías tener sin necesidad de moverte de tu hogar. Estos son tendencias que llegaron para quedarse, sin ninguna duda, y esto van a ir aumentando fuertemente en los próximos años, y aquí es donde la industria deportiva tiene que tenerlo claro, eh, y buscar la manera de promocionar también este tipo de deportes, que antiguamente había un llamado muy fuerte a los deportes colectivos, había un llamado muy fuerte a ir a entrenar a un lugar con más gente. Hoy se ha entendido que también esto es un target de consumidor que no se le puede dejar de lado porque va a ir creciendo exponencialmente. Y sigamos hablando de tendencias. Aquí tenemos una que es bastante discutible entre la gente, que son el poder de los gaming y los eSports, que son como los deportes digitales. Antes de la pandemia, existía un evento que no sé si todos ustedes habrán escuchado de él. Yo lo conozco porque soy parte de la industria deportiva, pero si no, probablemente no habría sido el target, en el Movistar Arena, donde se llenaba el Movistar Arena con miles de personas jugando al mismo tiempo en una pantalla gigante estos deportes. Un juego de fútbol en línea, con el contrincante en línea, que podría estar sentado en otro lugar de Movistar Arena. No sé muy bien cómo funcionaba la temática, pero todos conectados a pantalla. Eso no, un deporte, es discutible. Hay algunas personas que dicen que no, que para hacer deporte tienes que moverte. Hay otros que dicen que por supuesto que sí, que es un acercamiento al deporte, que es una manera de vivirlo, que genera entre los jóvenes sobre todo una cantidad muy poderosa de seguidores. Tengo un sobrino que tiene 11 años que cada vez que lo voy a ver está jugando en línea con sus amigos, deporte en su casa. Sus amigos están en su casa y ellos están conectados por el programa y por el juego, y se hablan, y no, y dame el pase y gol, y están horas así, y es inevitable que es un acercamiento de la juventud y de un público bastante grande con el deporte. La industria deportiva no lo puede dejar de lado. En términos comerciales es una oportunidad tremenda. Los jugadores del juego FIFA o del juego que esté de turno en ese minuto, por no hacer propaganda ninguno, se visten con camisetas también de los equipos. Entonces al final genera una ola de círculo virtuoso, porque de alguna manera potencia el interés de los jóvenes por el deporte. Otros me dirán, mira, sabes que eso para mí no es deporte, el niño ni siquiera está saliendo de su pieza. Es discutible, es verdad, pero es una tendencia que también
llegó para quedarse, ya existía antes de la pandemia. No tengo cifras ahora, pero les aseguro que probablemente esto se duplicó, triplicó durante la pandemia. Entonces, otra tendencia que sin duda llegó para quedarse. Y outdoor. Outdoor es una tendencia deportiva que me encanta particularmente. Y me encanta porque somos un país con muchas posibilidades de practicar deporte fuera de la casa. Eh, Outdoor en Adidas ahora es considerada una de sus categorías claves a nivel global, no lo era en todos los años que yo había trabajado en esa industria. Y hoy la industria deportiva reconoce la importancia de esta categoría. Cada vez hay más, ustedes deben conocer un amigo, ustedes mismos practicarlo, gente que el fin de semana quiere ir a escalar el cerro, que quiere ir de paseo con sus niños, que se quiere conectar con la naturaleza al mismo tiempo que está practicando un deporte. Aquí las posibilidades son infinitas, tan infinitas es que Adidas abre su primera, algunos dicen que es la segunda, pero esto es por semanas nomás de pelea, pero yo diría que la primera tienda outdoor en el mundo la abre Adidas aquí en Santiago, lo hace en el Mall Sport, y la recepción del público es fantástica, realmente la gente busca el producto outdoor. Y en Chile, no, en Chile además tenemos la particularidad de que tenemos estaciones muy marcadas en términos climáticos, por lo tanto la gente, además de buscar el producto outdoor para subir a la montaña, muchas personas en este país usan productos outdoor solo para vestir. La zapatilla porque es cómoda, el polerón porque es calentito, la parca porque es ideal para el viaje al sur. Entonces, las oportunidades de la industria outdoor pero, son tremendas, pero particularmente en Chile son infinitas, son infinitas. Tenemos muy outdoor también locales que están haciendo un muy buen trabajo y no es casualidad que ustedes vayan a un centro comercial hoy en día y la cantidad de tiendas outdoor que existen son cada vez más grandes. Entonces, aquí hay una oportunidad clave que la industria deportiva no puede dejar pasar. No lo está haciendo, pero en Chile particularmente yo redoblaría los esfuerzos en esta categoría porque yo creo que las posibilidades son infinitas. Sin hablar con que yo soy del sur de Chile, alguien más del sur me diría que no soy sureña, pero por lo menos más allá de Santiago. Y el frío que hace en invierno ahí es tremendo. Entonces, este tipo de productos que además traen tecnología, que no te la da cualquier marca, que traen tecnología, te permite estar muy abrigado en situaciones del día a día. Entonces, esta es una categoría absolutamente clave para el desarrollo de la industria futura y de los consumidores que vienen. Y después de esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, dicen que por ahí encontré esta frase que me gustó mucho, que quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Parece una especie de trabalengua, lo decía Albert Einstein, pero me pareció muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día. Es el momento de superarnos sin quedar superados desde todo punto de vista. Vamos a seguir en esta montaña rusa un rato más, sin ninguna duda. No vamos a ver estabilizaciones no solo en términos del COVID, sino que probablemente en términos sociales, en términos políticos, vamos a seguir viendo el cambio como una constante y probablemente tenemos que ser lo más antifragile. No existe una traducción para antifragile, no es que quiera usar la palabra en inglés, pero me parece que lo antifrágil no existe exactamente el término como para definirlo. Entonces, mientras más antifragile nos volvamos y somos capaces de reinventarnos en esta crisis, mejor. Les contaba al principio, no lo tenemos tan fácil, ¿ah? La participación de los chilenos en el deporte es muy baja. Lo ha sido baja desde que yo empecé en la industria deportiva. Lamentablemente, pueden ver a Chile, esto tenía un cuadradito rojo para facilitarles la labor, pero veo que el cuadradito rojo se movió a cualquier parte, pero Chile está aquí abajo, dentro de los últimos lugares con un 3.7 horas promedio en el mundo. Esta es una encuesta que se llama Miradas Globales sobre el ejercicio y deportes en equipo, que hizo Ipsos hace muy poquito, salió en agosto creo los resultados.
ahí quedé con la duda si era Ipsos exactamente quien lo hizo, pero el nombre de la encuesta es exactamente ese, si lo quieren buscar. Está el PDF completo con todos los resultados de esta encuesta. Hay información súper valiosa que cruza horas de entrenamiento con la cantidad de horas que hacen las mujeres y los hombres, las principales problemas que manifiesta la gente para hacer deporte, pero en definitiva no somos deportistas. Estamos hablando que el promedio del mundo está, o el promedio de por lo menos de todos estos países que fueron encuestados, está en 6,1 horas a la semana dedicadas al deporte, y en Chile estamos solo en 3,7, muy, muy bajo, muy bajo. Eh, y más bajo aún, lamentablemente, en las mujeres. Las mujeres dedican mucho menos horas al deporte. Me voy a referir a eso en unas slides más adelante. Entonces, tenemos trabajo por hacer. La pista no es tan sencilla y ese trabajo probablemente tiene que empezar desde muy abajo con nuestros niños. Algunas tendencias que yo creo que van a cambiar la industria deportiva. Este es un screenshot de un estudio que también hizo McKinsey, tengo el nombre por acá también por si lo quieren buscar después. Y en este estudio ellos definían todas estas 6, 7, 8 cosas que ellos creían que iban a ser las tendencias que esperaban que cambiara la industria deportiva. Y yo me quiero enfocar hoy en día en 3, que son las que creo que tienen mayor oportunidad, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y la primera de ellas es el gap que existe en la práctica del deporte. Si el promedio de horas donde los hombres hacen deporte es bajo, el de las mujeres es muy bajo. Las principales barreras que dicen tanto los hombres como las mujeres para practicar deporte en Chile, ellos argumentan que es el tema del tiempo. Y si lo pensamos, y la otra barrera tiene mucho que ver con un tema socioeconómico también. Entonces, si pensamos efectivamente que las jornadas de trabajo son largas, que los trayectos son largos para llegar a la casa, efectivamente eso nos da una muy mala mezcla de las oportunidades que tenemos para practicar deporte. Pero averiguando un poquito más allá, y por qué creo que la mujer sin duda va a ser la que tiene mayor oportunidad de pegarse el salto con la posibilidad de practicar deporte. Pero si averiguamos un poquito más allá, yo estuve buscando unos artículos bien interesantes que se había escrito acerca de qué pasaba con las mujeres y el deporte. Entonces, me llamó la atención que una encuesta británica, por ahí también con el nombre si la quieren buscar, dice que el nivel de confianza, cuando se mide el nivel de confianza en niños de alrededor de 11 años, los niveles de confianza de tanto los niños, de las mujeres como los hombres, es bastante similar, bastante similar. Sin embargo, a los 14 años, el nivel de desconfianza que tienen estos niños con el aspecto físico, porque todo esto tiene que ver con el aspecto físico y cómo se consideran físicamente, el nivel de desconfianza de las mujeres se duplica. Entonces las mujeres están doblemente más desconformes con su cuerpo que los niños a los 14 años. Y en los hombres solo 1 de cada 10 se siente desconforme. Estuve leyendo, pero está muy atribuido también a la influencia que tienen hoy en día las redes sociales, los estereotipos, etc. Y lamentablemente en deporte la tendencia es bastante similar, donde la participación de las niñas en el deporte empieza a disminuir drásticamente a los 9 años. Y lamentablemente, alrededor de los 19, 18, 19 años, más de la mitad de las mujeres que practicaba deporte, como entre la edad de los 15, los 17, a los 19, 18 años ya renunció y deja de practicar deporte. Ya no se vuelve una prioridad en su vida. Entonces creo que la industria deportiva tiene aquí una misión muy importante en reeducar, en tratar de nivelar la cancha para que las mujeres tengan acceso al deporte, para que las mujeres emocionalmente sientan confianza con su cuerpo, y que para hacer deporte no necesitas convertirte en una modelo de pasarela, sino que para hacer deporte necesitas sentirte bien, llena de endorfinas, llena de energía y mentalmente balanceada para que todas las mujeres tengan acceso al deporte. Y eso tiene que empezar
a muy temprana edad, sino después ya es muy, muy difícil. Me voy a ir apurando porque veo que se nos está pasando rápido el tiempo, y soy muy buena para hablar. Sustentabilidad. Este es un tema que me apasiona. Yo tuve la fortuna de estar a cargo del programa de sustentabilidad de Latinoamérica. Adidas tiene un objetivo bien ambicioso en términos de sustentabilidad, que estoy segura que lo van a lograr, donde ellos quieren que de aquí al 2025, no quedan muchos años para eso, 9 de cada 10 productos que se venden en Adidas sean sustentables, tengan materiales sustentables. Hoy en día existen grandes avances en eso, pero probablemente también la industria deportiva y toda la industria de la moda, la verdad, la industria de la moda es una de las industrias que más contamina hoy en día, tengan una misión tremenda con el tema de sustentabilidad. Y ahí la tarea no es tan sencilla. Hoy en día sustentabilidad probablemente se ve como un aspecto muy asociado al lujo. Los productos sustentables no son productos baratos, porque todavía la tecnología para producirlo es cara, pero probablemente de aquí al 2025 eso va a ser mucho más asequible a las personas y van a poder, y todos vamos a estar con las oportunidades de usar productos más sustentables. Es una tendencia que llegó sin duda para quedarse. Chile es un país que reclama bastante sustentabilidad. Fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica de eliminar las bolsas plásticas del comercio. Por ahí seguro hay algunas que todavía se dan, pero, pero el consumidor está dispuesto a pagar un valor agregado por un producto que es sustentable. ¿Tiene que ser más asequible en el futuro? Sí, probablemente sí, mientras las tecnologías se vayan abaratando, pero el consumidor entiende que existe un valor agregado en que las zapatillas que está usando, por ejemplo, o la chaqueta, estén hechas con material reciclado, con plástico recogido del océano. Parley tiene muy buenas iniciativas en esa línea también. Entonces, esta tendencia es un más, no solo para la industria del deporte, sino que para toda la industria de la moda. Y por último, las tiendas físicas. Efectivamente, la pandemia, como nunca, dejó las tiendas físicas en jaque. Hubo semanas en que teníamos las tiendas, todas las tiendas, no solo las tiendas de deporte, pero todas las tiendas en Chile cerradas. Estábamos en cuarentena, no se podía abrir ningún centro comercial, no se podía vender nada. Y, y por supuesto, las ventas digitales se dispararon. Consumidores que nunca habían comprado en Internet, que probablemente nunca habían hecho una transacción porque les generaba todavía desconfianza, pese a que Chile es un país muy digitalizado, mucho más digitalizado que muchos de sus pares en Latinoamérica. Hay consumidores que nunca habían comprado en Internet y hoy en día es parte de su día a día. ¿Qué va a pasar con las tiendas físicas entonces? Se preguntaron todos los estudiosos. Y la verdad que las tiendas físicas se van a transformar probablemente y se están transformando cada vez más en un lugar de, no solo donde se venden productos, sino que la industria deportiva tiene que adaptar sus tiendas físicas a que sea un lugar de experiencia. Tiene que ser un lugar donde tú puedas ir a probar probablemente en la superficie donde vas a usar un zapato deportivo para ver cómo se siente. Tienes una trotadora hoy en día en muchas tiendas deportivas para probar la zapatilla que te vas a comprar para salir a trotar en una trotadora. Yo sueño con que en un futuro existan una cámara fría donde te puedas ir a probar los productos autos para ver si te van a servir para el viaje a la Patagonia o no, y le pongas la temperatura que va a ser en tu viaje afuera y ver si te sientes calentito con la parca. Pero para allá van, las tiendas no van a desaparecer, las tiendas van a seguir existiendo, el canal online va a seguir disparándose, pero sin embargo las tiendas probablemente van a ser unas tiendas donde la experiencia del consumidor sea clave y las personas vayan ahí para tener un acercamiento mucho más profesionalizado con los productos. La industria deportiva ha sido mucho más resiliente en esta pandemia que las otras industrias, así que creemos que con esta vuelta, esta apertura, que no sabemos si va a ser momentánea, el futuro de las tiendas físicas tiene mucho que ver con lo que yo les acabo de decir, con ser una tienda que te dé ese conocimiento de producto que no lo puedes obtener a través de una pantalla. Solo para mostrarles rápidamente el impacto de las ventas de 2019, 20, 21, de cómo las tiendas, estas son brick and mortar, son tiendas físicas versus e-com, cómo efectivamente se ha ido recuperando en el 2021,
lo que se vendía en las tiendas físicas, Chile es un lugar donde efectivamente hemos visto un crecimiento fuerte de ventas en la industria deportiva. Ustedes, si han tenido la oportunidad de ir a un centro comercial, pueden ver que las tiendas deportivas siempre hay una fila para entrar, siempre, siempre, siempre. El consumidor quiere los productos más que nunca, y post pandemia los busca rápidamente, y las ventas de e-commerce se van a mantener y llegaron para quedarse. ¿Qué tiene que pasar para que el comercio electrónico también sobreviva al mismo tiempo que las tiendas físicas y se mantenga en este auge? Tener una experiencia que sea seamless para el consumidor, donde la omnicanalidad probablemente va a tener un factor clave. Hoy en día, comprar el producto acá e ir a retirarlo a un par de cuadras de tu casa sin tener a lo mejor que entrar a una tienda, va a ser un valor tremendamente agregado para el consumidor. Personalización también se ve como una tendencia que llegó para quedarse. O si vas a una tienda puedes personalizar tu producto con tu nombre, con un diseño específico, donde de verdad sientas que el precio que estás pagando por el producto es por un producto único que fue pensado para ti, que no es igual al que tienes de al lado. Y los programas de lealtad adquieren real notoriedad, donde se premia al consumidor por la lealtad que tiene con la marca, pero ya no solo con descuentos, que era un poco lo que el consumidor estaba buscando antes, sino que con acercar oportunidades al consumidor que probablemente de otra manera no habría tenido, como por ejemplo acercarse a un jugador de fútbol famoso que en ese minuto no se podía, tener un lanzamiento adelantado de un producto que de alguna u otra manera jamás podría haber accedido. Entonces, ese tipo de cosas son muy buscadas por los consumidores, y quien sepa desarrollar de mejor manera su programa de lealtad probablemente va a llevar una ventaja. Entonces, para ir terminando, estoy mirando la hora casi. Las principales conclusiones que yo quiero que se lleven hoy día de esta conversación, que espero que haya feedback ahora, después de que terminemos esta slide, es que las expectativas para la industria deportiva son buenas, son buenas. El consumidor parece querer mucho más que antes los productos deportivos. Ha entendido que existe un valor agregado también en ponerse la ropa deportiva, no solo para hacer deporte, sino que para sentirse confortable en su casa, y hay una oportunidad también tremenda con los productos deportivos. La zapatilla no solo es para hacer deporte, sino que también para salir a caminar, para estar en el día a día. Lo digital llegó para quedarse, el boom que vimos de ventas digitales lo vamos a ver un poco más menguado probablemente ahora que las tiendas están abriéndose, las tiendas físicas, pero no vamos a retroceder todo lo que avanzamos. Las personas que empezaron a comprar en internet hoy y que ya perdieron el miedo a comprar y que entienden cómo funciona el sistema, los tiempos de despacho, etcétera, etcétera, van a seguir haciéndolo a través de internet. Y finalmente, entender a nuestro consumidor es clave. Dependiendo cada país, dependiendo cada mercado, hay ciertas oportunidades, pero las que yo creo que van transversalmente en todos los mercados donde se opera la industria deportiva es mujer. Tenemos una deuda gigante con nuestras niñas, que tenemos que involucrarlas en el deporte desde más chicas, y tenemos que darnos los espacios a las mujeres para no renunciar al deporte y dejar de verlo como algo estético, sino que verlo también como algo mental. Después la sustentabilidad, no hay otra opción. No hay otra opción al consumidor después para castigar a aquellas marcas que no sean sustentables. La industria del fast fashion incluso tiene ahí una oportunidad, y la están explorando porque saben que la industria deportiva contamina, la industria de la moda contamina muchísimo. Y finalmente, como las tiendas se vuelcan a tener un consumidor mucho más ligado a las experiencias con el producto, a una asesoría con un experto en los productos que uno quiera comprar, que son cosas que van a complementar hoy en día el comercio electrónico. Entonces, yo diría que eso es las tres cosas que me gustaría que se llevaran de las oportunidades y de las amenazas de la industria deportiva. Y las amenazas, por supuesto, tienen que ver con no subirse a estas tendencias, no entender que estas cosas llegaron para quedarse, y pensar que la industria deportiva no va a sufrir ningún cambio en los próximos años después de lo que vivimos,
Eso yo creo que sería la principal amenaza del industria deportiva. Voy a dejar de compartir para poder ver la pantalla y buscarlos por ahí. Como ya les dije, yo no soy nada experta en Zoom, pero espero lograrlo. Ya ustedes pueden empezar a hablar mientras yo logro... Ah, aquí está. Mientras yo logro volver. Ya volví. Perfecto. Abrir un poquito el espacio si hay alguna consulta, inquietud, opinión. Muy sui generis por título, ¿cierto? Que no sea nada formal, estrictamente desde el punto de vista académico, ¿ya? Yo veo a Roberto ahí con una mano, que sin ser experto en Zoom, me imagino que eso significa que quiere decir algo. Sí, Roberto. efectivamente, Paola, agradecer tu presentación y comentarte que a propósito del término de antifragilidad, yo diría que lo que debemos trabajar es el temple, que tiene mucha relación con eso y eso se trabaja, como tú decías, así como hay que trabajar con las niñitas, con las mujeres, desde chiquititas en el deporte. El temple es algo que hay que irlo trabajando desde que los niños son muy guaguas prácticamente, desde que nacen. Es algo que hoy día en nuestra sociedad falta mucho eso, y es algo que debemos ir formando. Y el deporte tiene la gracia que nos ayuda muchísimo, porque el deporte nos hace fracasar en muchas oportunidades y por lo tanto esos fracasos, esas derrotas nos van templando, nos van ayudando a fortalecernos, a trabajar más duro, a no quedarte, sino que ir buscando un desarrollo mayor en cuanto al deporte para lograr los triunfos que siempre uno quiere. Uno hace deporte porque le gusta lograr buenos resultados, le gusta progresar, le gusta mejorar, a veces contra otras personas o a veces con uno mismo, de ir autosuperándose. Entonces, eso a modo de comentario en términos del término que tú mencionabas. Me preocupa el tema de los gaming y de los eSports. Personalmente creo que en la medida en que no se transforme en un vicio donde jóvenes o niños estén muchísimas horas del día sentados jugando, creo que del punto de vista de la salud de ellos incluso no sería bueno. Habría que ver cómo ustedes, las marcas deportivas, incentivan también que esos niños hagan el deporte que a lo mejor están haciendo a través de la pantalla, ahí sentados, pero que se acerquen a hacer más actividad física. Estoy muy de acuerdo en que el tema de las mujeres en el deporte en Chile es muy débil y es un tema a trabajar. Y como tú mencionabas, cuando las niñitas llegan a la preadolescencia es cuando se produce un momento de inhibición muy grande, justamente por esa pérdida de confianza en ellas mismas, de muchas inseguridades que no quieren mostrarse y que por lo tanto se van alejando de la actividad deportiva. Y ahí ojalá que las marcas deportivas como la que tú representas como día, también esas campañas que puedan hacer de incentivar a las mujeres, puede ayudarnos mucho a nosotros que somos profesores o entrenadores, que buscamos que el desarrollo del deporte sea desde tempranas edades. Así que eso es cuanto a comentarte de tu presentación y agradecerte por la presentación que nos hiciste. Gracias, Roberto. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo soy mamá de dos niñitos, de una niñita de 7 años y un niñito de 3. Trato de que mi hija haga mucho más deporte del que yo hice. Yo voy a confesar algo, yo nunca fui deportista en el colegio. Mi hija va a deporte desde el martes al sábado. Y el tema del template, que me gusta mucho lo que dijiste, es algo que hemos conversado bastante acá en la casa, porque creo que además deportes colectivos ayudan muchísimo a desarrollar ese temple que estabas comentando tú. Efectivamente, la frustración que te puede ocasionar el perder un juego deportivo van a ser las herramientas que te van a hacer tener ese temple, tener el futuro y entender que se aprende tanto de las victorias como de las derrotas.
Así que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y, y sí, tenemos un temazo con las mujeres, un temazo, porque las mujeres asocian mucho el tema deportivo a un tema estético. Y se nos olvida también que el deporte trae muchos beneficios físicos y emocionales, y también existe una barrera, y hay que ser real, socioeconómica, donde el acceso a lugares para hacer deporte, las oportunidades para hacer deporte, no es pareja para todo el mundo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con las mujeres, y tiene que partir por casa. Yo creo que los padres tenemos una, una obligación ahí, un nivel, un desafío con las niñitas de que no abandonen el deporte y que sea tan prioritario como cualquier otro aspecto de la vida de ellas en el futuro. Así que gracias por tus comentarios, y qué bueno que te haya gustado. Sí. Bueno, yo desde el punto de vista más de la vereda del frente, un poco más académica, Paola, sí, hay varios temas que más de algunos tomé nota acá en mi cuaderno de ayuda de memoria, que es necesario desplegar a nivel de nuestra juventud. Yo creo que hay muchos temas ahí que uno de repente los pasa como de largo, digamos, este del empoderamiento físico, no solamente por la exigencia estética, por la exigencia del otro, sino que yo creo que hay un trabajo de foco interno que debemos realizar con nuestros jóvenes, que implica ir más allá de las apariencias físicas, sino que más bien el cuidado, o el autocuidado, diría yo, que es un tema que pocas veces lo tocamos desde las distintas disciplinas académicas en la universidad. Yo creo que deberían ser temas transversales, como objetivos transversales, tocar estos temas de autocuidado, con todos los pormenores que ello significa. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que hay algunas restricciones estructurales que no las vamos a cambiar ni tú y yo, pero sí, cuando se tiene voluntad. Me quedo con el ejemplo ese que hasta en una toalla, sobre una toalla uno puede hacer miles de deportes. Yo creo que ese es el mensaje que más quiero rescatar para hacerlo tangible en mis argumentos en el aula, digamos, y compartirlo con los estudiantes. Así que yo quiero, más que hacerte una pregunta, yo estoy plenamente de acuerdo con los argumentos vertidos. No podría ser de otra manera con una marca que tiene directa relación, digamos, con un espectro amplio de millennials y los que vienen atrás, centennials, que están muy de la mano con esta lógica de hacer deporte, no solamente masivo, sino que en búsqueda de las distintas opciones que le va brindando su espacio socioeconómico, que es lo que a veces marca negativamente el tema de la gestión deportiva. ¿Ya? Así que yo estoy de acuerdo y apoyo. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, porque creo que no estamos aprovechando del tiempo de Paola, así que por favor. Entre paréntesis, Paola, para tu tranquilidad, varios WhatsApp me piden disculpas de no haber entrado porque van en camino en auto, otros que están en la oficina todavía. Justamente lo que estábamos conversando, por qué le hicimos el día viernes, me han preguntado a cada rato por acá, pero ya bueno, ya fue, pues ya va a responder ella. Así que, pero te están solicitando que les compartamos la grabación, así que eso no, yo creo que no hay restricciones ahí, lo vamos a hacer. No hoy día sí, porque ya estamos cerrando la semana súper agotado, ¿ya? Así que yo, por mi parte, a nombre de la universidad, a nombre de la facultad y a nombre del programa Magíster en Marketing, quiero darte los agradecimientos, profundamente agradecido de tu gentileza, de los tiempos compartidos, de las experiencias compartidas. Y bueno, y uno entiende y comprende el contexto de por qué el perfil que tú demuestras a través de tus palabras, a través de tu conocimiento, ocupa el lugar profesional que está ocupando. Ya yo creo que eso también es un mensaje que siempre transmito hacia el interior de las aulas, donde tenemos la responsabilidad de formar no solamente personas disciplinariamente, sino que hay una cuestión de modelo, de perfil más valórico que uno también tiene que trasuntar en nuestros estudiantes. Así que eso también, qué bueno que esté quedando grabado, porque ya conocen mi discurso, así que estoy refrendando que yo nomás contigo. Así que muchas gracias,
Paola, muchas gracias. O sea, No, de nada, de nada. Un gusto. Hablar del deporte es algo que generalmente une, independiente que uno sea parte o no de la industria deportiva. El tema deportivo le toca a todo el mundo, o porque tiene hijos, o porque practica deporte, o porque quiere empezar a hacerlo. Entonces, efectivamente, estar un ratito conversando de deporte siempre es bienvenida. Así que lo que necesiten, ya saben dónde encontrarme. ok, muchas gracias, lo sabemos. López todavía viene en camino, entre paréntesis. Que quede grabado, ¿ah? Me está diciendo. Después se la cobramos. ¿De dónde viene? No tengo idea, pero es largo el camino, parece, ya. Ok, un gusto y gracias a todos por compartir un ratito con nosotros. Que estén muy bien. Hasta luego, cuídense, Bueno, que hasta estén luego. bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.